19 de abril de 1998. En una casa de Coyoacán, rodeado de miles de libros que había leído, escrito y amado durante toda su vida, Octavio Paz Lozano dejó de respirar a los 84 años. México perdía a su poeta más grande, al intelectual que había llevado la literatura mexicana a la cúspide del reconocimiento mundial con el Premio Nobel en 1990. Pero lo que muy pocos sabían mientras el país lloraba su partida era que Octavio había dejado algo extraordinario, un manuscrito completo, escrito en secreto durante sus últimos 5 años de vida, que nunca mencionó públicamente y que específicamente ordenó que permaneciera sellado hasta el año 2025, 27 años después de su muerte. ¿Qué contenía ese manuscrito que Octavio consideraba demasiado peligroso o demasiado revelador para ser publicado inmediatamente? ¿Por qué un hombre que había pasado su vida expresándose públicamente, desafiando ortodoxias, cuestionando poderes, decidió guardar sus pensamientos más profundos para una generación futura que él nunca conocería? En el año 2020, 5 años antes de la fecha establecida para su apertura, fragmentos de ese manuscrito comenzaron a filtrarse de maneras misteriosas. Páginas fotografiadas aparecieron en redes sociales. Académicos que supuestamente habían tenido acceso no autorizado compartieron citas en conferencias, y lo que esos fragmentos revelaban era explosivo. Una reflexión final sobre México que era simultáneamente amor y acusación, celebración y lamento, esperanza y desesperación. El manuscrito llevaba un título que por sí solo generaba preguntas. México, carta a un país que nunca existió. En sus páginas, Octavio escribía con una honestidad brutal que había moderado en sus obras públicas, consciente de su rol como embajador cultural de México ante el mundo. Pero en este texto final, liberado de esas obligaciones por la certeza de que no sería leído hasta después de su muerte y de la muerte de muchos contemporáneos que menciona, Octavio finalmente decía lo que realmente pensaba sobre su país, sobre su historia, sobre las mentiras que México se contaba a sí mismo, sobre las verdades que se negaba a enfrentar. México es ficción que nos inventamos porque la realidad era insoportable. Escribía en las primeras líneas del manuscrito. Hemos construido mitologías elaboradas sobre quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, pero debajo de esas mitologías hay violencia que nunca hemos procesado, traumas que nunca hemos sanado, injusticias que hemos normalizado hasta volverlas invisibles. Este manuscrito es mi intento final de nombrar lo innombrable, de señalar lo que todos ven pero nadie dice, de romper el silencio que nos está matando como nación. Estas palabras, cuando comenzaron a circular, causaron conmoción en círculos literarios e intelectuales. ¿Era realmente Octavio Paz quien había escrito esto? El poeta que había celebrado la mexicanidad en El laberinto de la soledad, que había encontrado belleza en la cultura mexicana, que había defendido a México ante críticos extranjeros. ¿Cómo reconciliar ese Octavio con el autor de este manuscrito aparentemente tan crítico, tan desilusionado? Pero quienes conocían a Octavio más íntimamente no se sorprendían tanto. Sabían que había vivido con tensión constante entre su amor por México y su frustración con el país, entre su admiración por la cultura mexicana y su desesperación ante la violencia y la injusticia perpetuas. En conversaciones privadas, especialmente en sus últimos años, Octavio había expresado desilusión profunda con el rumbo de México, con la incapacidad del país de romper ciclos de violencia y corrupción, con la persistencia de desigualdades que él había denunciado toda su vida sin ver cambio fundamental. Octavio Paz nació el 31 de marzo de 1914 en Mixcoac, entonces un pueblo en las afueras de la Ciudad de México. Su familia era complicada y fascinante. Su abuelo, Ireneo Paz, había sido escritor y periodista liberal, veterano de las guerras contra la intervención francesa. Su padre, también llamado Octavio Paz, había sido abogado y partidario de Emiliano Zapata durante la Revolución Mexicana. Esta herencia de compromiso intelectual y político marcó profundamente al joven Octavio, dándole sentido de que los escritores tenían responsabilidad hacia su sociedad, que las palabras tenían poder real para cambiar el mundo. Pero su infancia también estuvo marcada por tragedia y desilusión. Su padre, después del triunfo de la Revolución, se exilió a Estados Unidos cuando las facciones revolucionarias victoriosas resultaron no ser los idealistas que él había imaginado. Murió en 1935, en un accidente de tren cuando Octavio tenía apenas 21 años. Esta muerte prematura privó a Octavio de resolución con su padre,
de oportunidad de discutir las desilusiones revolucionarias que ambos habían heredado de diferentes maneras. La Revolución Mexicana y su legado complejo serían temas constantes en la obra de Octavio toda su vida. Vio la revolución como momento de posibilidad extraordinaria que había sido traicionada por quienes tomaron el poder después. El régimen priista que dominó México durante la mayor parte del siglo XX se presentaba como heredero de la revolución, pero Octavio lo veía como perversión de los ideales revolucionarios, como sistema que había institucionalizado la corrupción y la represión, mientras mantenía retórica revolucionaria vacía. En el manuscrito perdido, Octavio escribía extensamente sobre esta traición. La Revolución Mexicana prometió tierra, libertad y justicia. En su lugar, estableció sistema donde una minoría privilegiada controla riqueza, mientras mayoría vive en pobreza perpetua, donde libertad de expresión existe en teoría pero es castigada en práctica, donde justicia es mercancía comprable por quienes tienen dinero. Hemos vivido 70 años bajo gobierno que se llama revolucionario, pero que es antítesis de todo lo que la revolución prometía. Y lo más trágico es que muchos mexicanos han internalizado esta mentira. Han aceptado que esta es la mejor versión de México posible. Desde muy joven, Octavio mostró talento literario excepcional. Publicó su primer poema a los 16 años y su primer libro de poesía, Luna Silvestre, a los 19. Pero su formación no fue solamente literaria, fue también profundamente política. Los años 30 eran época de intenso fervor ideológico, con comunismo y fascismo compitiendo por las mentes de intelectuales jóvenes en todo el mundo. Octavio, como muchos de su generación, fue atraído inicialmente hacia el marxismo, viendo en él promesa de justicia social que la Revolución Mexicana había fallado en cumplir. En 1937, cuando España estaba desgarrada por la guerra civil, Octavio viajó a ese país para participar en el Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, evento organizado por intelectuales antifascistas. Fue experiencia formativa que lo puso en contacto directo con algunos de los pensadores más importantes de su época, pero también lo expuso a las realidades brutales de la política revolucionaria, a las purgas estalinistas que estaban ocurriendo dentro del movimiento comunista, a las traiciones y violencias que acompañaban incluso a las causas supuestamente justas. España enseñó a Octavio una lección que nunca olvidaría y que aparecería repetidamente en su obra: que las revoluciones devoran a sus hijos, que los movimientos que comienzan con ideales nobles frecuentemente terminan reproduciendo las mismas estructuras de opresión que buscaban destruir, solo con nuevos opresores reemplazando a los viejos. Esta lección lo volvió escéptico de soluciones totalizantes, de ideologías que prometían transformación completa de la sociedad mediante la fuerza. En el manuscrito perdido, Octavio reflexionaba sobre esos años formativos. En España aprendí que la pasión por la justicia puede fácilmente convertirse en justificación para la crueldad. Vi cómo personas que hablaban de liberar a la humanidad no tenían escrúpulos en destruir individuos que se interponían en su camino. Vi cómo la retórica noble ocultaba apetitos de poder muy mundanos. Y me di cuenta de que México había vivido exactamente ese patrón. Una revolución hecha en nombre del pueblo que eventualmente estableció dictadura, que se perpetuaba mediante violencia y engaño. La diferencia era que el régimen mexicano había perfeccionado el arte de disfrazar su naturaleza autoritaria con lenguaje democrático. En 1943, Octavio recibió beca Guggenheim para estudiar en Estados Unidos. Fue su primera exposición prolongada a una sociedad radicalmente diferente de México, y la experiencia lo obligó a reflexionar sobre las particularidades de la cultura mexicana en contraste con otras tradiciones. Comenzó a desarrollar las ideas que eventualmente cristalizarían en El laberinto de la soledad, su obra más famosa, publicada en 1950. El laberinto de la soledad era ensayo brillante sobre la psicología e identidad mexicanas. Octavio argumentaba que los mexicanos vivían enmascarados, ocultando su verdadero yo detrás de fachadas diversas, que esta tendencia hacia el disfraz y la disimulación provenía de traumas históricos no procesados. La conquista española, la colonización, la humillación de haber sido derrotados y dominados. Los mexicanos, según Octavio, habían respondido a estos traumas históricos cerrándose emocionalmente, construyendo murallas alrededor de su interioridad, adoptando poses y máscaras que protegían pero también aislaban. El libro fue recibido con reacciones mixtas en México.
Algunos lo celebraron como revelación brillante de verdades profundas sobre la cultura mexicana. Otros lo criticaron como perpetuación de estereotipos negativos, como visión demasiado pesimista, que no hacía justicia a las fortalezas y resiliencias de la cultura mexicana. Pero nadie negaba su poder como obra literaria y analítica. Octavio había capturado algo esencial sobre México, incluso si ese algo era incómodo de confrontar. Sin embargo, en el manuscrito perdido, Octavio admitía limitaciones de su análisis previo. Cuando escribí El laberinto de la soledad, tenía 36 años y creía que entendía a México, pero era comprensión parcial, filtrada a través de mi clase social, mi educación, mi género. No veía cómo mi análisis reproducía ciertas cegueras, ciertos privilegios. Hablaba de los mexicanos como si fueran una entidad homogénea, sin reconocer suficientemente que México es muchos Méxicos, que la experiencia de un intelectual de clase media en la Ciudad de México es radicalmente diferente de la de un campesino indígena en Chiapas o un trabajador migrante en la frontera norte. Esta autocrítica revelaba madurez intelectual notable. Octavio no estaba descartando su obra previa, pero sí reconociendo sus limitaciones, mostrando disposición a revisar sus propias conclusiones a la luz de experiencia y reflexión adicionales. Era característica de su honestidad intelectual, de su negativa a aferrarse dogmáticamente a posiciones simplemente porque las había defendido anteriormente. Durante los años 50 y 60, Octavio sirvió como diplomático mexicano en varios países, incluyendo Francia e India. Estas experiencias internacionales enriquecieron enormemente su perspectiva, exponiéndolo a tradiciones culturales y filosóficas que influenciarían profundamente su pensamiento. En Francia, se sumergió en el existencialismo y el surrealismo, movimientos que resonaban con su propia sensibilidad poética. En India, encontró tradiciones espirituales y filosóficas que ofrecían alternativas a la racionalidad occidental que dominaba el pensamiento mexicano de élite. Pero estas experiencias internacionales también agudizaron su conciencia de las peculiaridades y problemas de México. Desde afuera, podía ver más claramente los patrones que en casa habían sido invisibles por familiaridad. Veía cómo otros países lidiaban con sus propios traumas históricos, cómo algunas sociedades lograban transformarse de maneras que México parecía incapaz de hacer. En el manuscrito perdido, escribía: «Vivir fuera de México me enseñó que nuestros problemas no son inevitables, no son destino inmutable. Otros países también tienen historias de violencia colonial, de injusticia estructural, de divisiones profundas, pero algunos han logrado confrontar esos legados de maneras que han permitido transformación real. México, en contraste, permanece atrapado en ciclos repetitivos, actuando el mismo drama una y otra vez, con diferentes actores pero el mismo guión fundamental. La pregunta que me he hecho durante décadas es: ¿por qué? ¿Qué es específico de la cultura y la historia mexicanas que perpetúa esta incapacidad de romper con el pasado? El año de 1968 fue crucial en la vida de Octavio y marcó un punto de inflexión en su relación con el gobierno mexicano. En octubre de ese año, apenas días antes de que México inaugurara los Juegos Olímpicos, el gobierno masacró a cientos de estudiantes manifestantes en la plaza de Tlatelolco. Octavio, que entonces servía como embajador de México en India, quedó horrorizado. La brutalidad del régimen, su disposición a asesinar a su propia juventud para mantener una fachada de estabilidad, le reveló la verdadera naturaleza del sistema que supuestamente representaba. En un acto de valor moral extraordinario, Octavio renunció a su puesto diplomático en protesta. Era decisión que tenía costo real. Perdía no solo su cargo, sino también la seguridad financiera que venía con él. Se alienaba del establishment político mexicano. Se marcaba como disidente en un sistema que no toleraba disidencia. Pero para Octavio, no renunciar habría significado complicidad con algo que encontraba moralmente insoportable. En el manuscrito perdido, reflexionaba sobre ese momento. Mi renuncia después de Tlatelolco fue el acto más fácil y más difícil de mi vida. Fácil porque mi conciencia no me permitía otra opción. Difícil porque significaba romper con estructuras que habían dado forma a mi vida adulta, reconocer que había servido, aunque críticamente, a un sistema fundamentalmente corrupto. Después de Tlatelolco, ya no podía mantener ilusión de que el régimen priista era reformable, de que podía ser empujado hacia justicia desde adentro. Había mostrado su verdadero rostro, el de un sistema dispuesto a matar para preservar su poder.
La década de los 70 fue periodo de intensa productividad literaria para Octavio. Publicó Postdata en 1970, ensayo que analizaba específicamente los eventos de 1968 y lo que revelaban sobre México. Pero también produjo poesía extraordinaria, incluyendo su obra maestra experimental, Blanco, y colecciones como Ladera Este, que mostraban influencia de sus años en India. Durante estos años, Octavio también se estableció como crítico literario y cultural de importancia internacional. Fundó revistas literarias, escribió ensayos sobre arte, literatura y política que circulaban ampliamente, participó en debates intelectuales que definían su época. Era figura pública mayor, reconocido no solo en México, sino en todo el mundo hispanohablante como uno de los pensadores más importantes de su generación. Pero esta prominencia también traía conflictos. Octavio nunca fue persona que evitara controversia cuando pensaba que tenía razón. Sus posiciones políticas evolucionaron de manera que alienaban a diferentes grupos en diferentes momentos. Habiendo sido simpatizante de la izquierda en su juventud, se volvió cada vez más crítico de lo que veía como dogmatismo y autoritarismo de izquierdas, especialmente después de presenciar los horrores del estalinismo y ver cómo la revolución cubana se transformaba en dictadura. Esta evolución causó que muchos en la izquierda mexicana lo vieran como traidor, como alguien que había abandonado la causa. Octavio respondía argumentando que no había cambiado sus valores fundamentales, que seguía comprometido con justicia social y libertad, pero que había dejado de creer que ideologías totalizantes de cualquier signo, derecha o izquierda, ofrecieran soluciones reales. Abogaba por lo que llamaba democracia liberal, pero con conciencia de que el término había sido corrompido, usado para justificar injusticias económicas. En el manuscrito perdido, abordaba estas controversias directamente. Me he vuelto incómodo para todos los bandos. La derecha me odia por mi crítica de la desigualdad económica, por mi insistencia en que el capitalismo sin regulación produce injusticia insoportable. La izquierda me odia por mi negativa a abrazar soluciones revolucionarias, por mi insistencia en que la libertad individual es valor fundamental, que no puede ser sacrificado en nombre de justicia colectiva. Pero no puedo pretender creencias que no tengo simplemente para ser cómodo para un bando u otro. Mi obligación es hacia la verdad como la entiendo, no hacia la lealtad tribal a una facción política. En 1981, Octavio recibió el Premio Cervantes, el reconocimiento más prestigioso de las letras hispanas. 9 años después, en 1990, recibió el Premio Nobel de Literatura. El Comité Nobel citaba su escritura apasionada con amplios horizontes, caracterizada por inteligencia sensorial y humanística integridad. Era culminación de vida dedicada a las letras, reconocimiento de que Octavio no era simplemente poeta mexicano, sino figura de importancia universal. El discurso de aceptación del Nobel que Octavio pronunció en Estocolmo fue característicamente complejo y matizado. No simplemente celebraba, sino que reflexionaba sobre responsabilidades del escritor, sobre las tensiones entre autonomía estética y compromiso social, sobre el papel de la literatura en un mundo cada vez más dominado por imágenes y mensajes simplificados. Argumentaba que la poesía era forma de resistencia contra la homogeneización cultural, manera de preservar complejidad y ambigüedad en un mundo que prefería respuestas simples. Pero en el manuscrito perdido, admitía sentimientos más complicados sobre el Nobel. Recibir el Nobel fue honor extraordinario, pero también fue complicado. Instantáneamente me convertí en símbolo nacional, en representante de México ante el mundo. El gobierno que había criticado durante décadas de repente me celebraba, se apropiaba de mi éxito como si fuera suyo, como si el régimen que había masacrado estudiantes y reprimido disidencia tuviera derecho de reclamar crédito por literatura que había producido frecuentemente contra y a pesar de ese régimen. Y me di cuenta de que estaba siendo instrumentalizado, que mi trabajo estaba siendo usado para proyectar imagen de México cultural y sofisticado, que ocultaba realidades brutales que continuaban sin resolverse. Los años 90 fueron década difícil para Octavio. Su salud comenzaba a fallar, pero más dolorosamente, veía que México parecía estar desintegrándose. El levantamiento zapatista de 1994 reveló que las promesas de la revolución permanecían incumplidas para muchos mexicanos, especialmente para comunidades indígenas. El asesinato del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, ese mismo año, mostró que la violencia política continuaba siendo parte del sistema.
La crisis económica de 1994 devastó a millones de mexicanos comunes, mientras élites salían relativamente ilesas. Octavio observaba todo esto con creciente desesperación. Había dedicado su vida a entender México, a articular sus problemas, a imaginar caminos hacia futuro mejor. Pero ahora, en sus 80, veía que poco había cambiado fundamentalmente. Las estructuras de poder permanecían intactas. La desigualdad se profundizaba. La violencia continuaba. Y comenzó a preguntarse si todo su trabajo, toda su obra, había hecho alguna diferencia real. Fue durante estos últimos años de creciente desilusión que Octavio comenzó a escribir el manuscrito que eventualmente tituló México, Carta a un país que nunca existió. Lo hizo en secreto, sin mencionar el proyecto a nadie excepto a María José Tramini, su esposa desde 1964, quien actuaba como su confidente más cercana. Escribía a mano, en cuadernos que guardaba en una caja fuerte en su estudio, trabajando en el texto durante las mañanas cuando su energía era más fuerte. El manuscrito era diferente de todo lo que Octavio había escrito anteriormente. No tenía la estructura cuidadosa de sus ensayos publicados, ni la belleza lírica de su poesía. Era más crudo, más directo, a veces casi como diario personal, donde Octavio se permitía expresar frustraciones y desilusiones que había moderado en su obra pública. Era como si finalmente, sabiendo que estas palabras no serían leídas hasta mucho después de su muerte, se diera permiso de decir exactamente lo que pensaba sin preocuparse por las consecuencias. Una de las secciones más controversiales del manuscrito abordaba la cuestión indígena en México. Durante su vida pública, Octavio había escrito sobre la conquista y sus consecuencias, pero siempre con cierta distancia analítica, tratándolo como problema histórico a ser entendido. En el manuscrito perdido, era mucho más directo. México está construido sobre genocidio no reconocido. Hemos romantizado la conquista, la hemos integrado en nuestra mitología nacional como encuentro de dos mundos, como nacimiento mestizo. Pero esta narrativa oculta masacre masiva, destrucción sistemática de culturas, imposición violenta de lengua, religión y sistema de valores extranjeros. Continuaba. Y lo peor no es solo la violencia histórica, sino su continuación. Los pueblos indígenas de México siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda clase. Su pobreza es sistemática, no accidental. Su marginación es política deliberada, no resultado de factores culturales o geográficos, como pretenden los racistas. Cada vez que gobierno mexicano habla de desarrollo para comunidades indígenas, lo que realmente significa es destrucción de sus formas de vida, integración forzada en economía de mercado que los explota. Y la clase intelectual mexicana, de la cual soy parte, ha sido en gran medida cómplice de esto mediante nuestro silencio o nuestra participación en narrativas que justifican injusticia. Estas palabras, cuando fragmentos del manuscrito comenzaron a circular, generaron debate intenso. Algunos argumentaban que representaban evolución en el pensamiento de Octavio, reconocimiento tardío de perspectivas que movimientos indígenas habían estado articulando durante décadas. Otros lo criticaban diciendo que venía demasiado tarde, que Octavio había sido parte del problema durante la mayor parte de su vida, y que este reconocimiento final no lo absolvía. El manuscrito también contenía reflexiones brutalmente honestas sobre la clase intelectual mexicana, de la que Octavio había sido parte prominente. Nosotros, los intelectuales mexicanos, nos hemos engañado pensando que nuestras ideas importan, escribía. Producimos ensayos brillantes, publicamos libros que ganan premios, participamos en debates sofisticados. Pero todo esto ocurre en burbujas que no tocan las realidades de la mayoría de los mexicanos. Mientras nosotros discutimos teorías en cafés elegantes, millones luchan por sobrevivir sin que nuestras palabras les afecten en lo más mínimo. Continuaba con autocrítica devastadora. He ganado reconocimiento internacional. Tengo estatus de leyenda literaria en mi propio país. ¿Pero qué he cambiado realmente? ¿Mejoró la vida de algún campesino porque yo escribí El laberinto de la soledad? ¿Se redujo la pobreza porque gané el Nobel? Nos consolamos diciéndonos que arte y literatura tienen valor intrínseco, que no necesitamos justificar nuestro trabajo mediante utilidad social inmediata. Y hay verdad en eso. Pero también hay autoengaño, manera de evitar confrontar nuestra irrelevancia fundamental para las luchas reales de nuestro pueblo. Estas reflexiones revelaban a un Octavio muy diferente del que muchos conocían. No el poeta celebrado y el intelectual seguro,
sino un hombre acosado por dudas sobre el significado de su vida y obra, cuestionando si había hecho diferencia real o simplemente había sido entretenimiento sofisticado para élites que no tenían intención de cambiar nada fundamental. Otra sección extensa del manuscrito analizaba la violencia mexicana, tema que se volvería aún más relevante en las décadas después de la muerte de Octavio, con la explosión de violencia relacionada con el narcotráfico. Pero Octavio, escribiendo a mediados de los 90, ya veía patrones que se intensificarían después. México tiene relación enfermiza con la violencia. La celebramos en nuestras canciones, la romantizamos en nuestras películas, la normalizamos en nuestra vida cotidiana. Maltrato doméstico, violencia de género, brutalidad policial, ejecuciones extrajudiciales, todo esto es tan común que apenas lo notamos. Y cuando lo notamos, lo tratamos como hechos aislados en lugar de síntomas de enfermedad cultural profunda. Octavio argumentaba que esta normalización de la violencia tenía raíces históricas. Nunca hemos procesado colectivamente la violencia de la conquista, de las guerras de independencia, de la revolución. Nunca ha habido momento de verdad y reconciliación. Nunca reconocimiento oficial de los horrores que unos mexicanos han infligido sobre otros. En su lugar, hemos mitologizado esta violencia, la hemos convertido en narrativas heroicas que ocultan su brutalidad real. Y al no procesar esa violencia histórica, la perpetuamos en el presente. Cada generación repite los traumas de la anterior, sin siquiera darse cuenta de lo que está haciendo. Esta análisis de trauma intergeneracional y violencia normalizada anticipaba trabajos académicos posteriores sobre estos temas. Octavio estaba identificando algo fundamental sobre México, que se volvería cada vez más obvio en las décadas siguientes, que el país estaba atrapado en ciclos de violencia que no podía romper, porque se negaba a confrontar honestamente su propia historia. El manuscrito también contenía reflexiones sobre género y masculinidad, que eran sorprendentemente progresistas para un hombre de su generación. El machismo mexicano no es simplemente cuestión de hombres individuales siendo crueles o dominantes. Es sistema completo que daña tanto a hombres como a mujeres, aunque ciertamente las mujeres sufren más directa y violentamente. Los hombres mexicanos son entrenados desde infancia a suprimir toda emoción excepto rabia, a ver vulnerabilidad como debilidad, a dominar en lugar de conectar. Este entrenamiento crea seres humanos truncados, incapaces de intimidad real, que reproducen su propio dolor infligiendo dolor en otros, especialmente en mujeres y niños. Una de las secciones más extensas y controvertidas del manuscrito abordaba la relación de México con Estados Unidos. Octavio había escrito sobre este tema durante toda su vida, pero siempre con cuidado diplomático, consciente de las sensibilidades involucradas. En el manuscrito perdido, era brutalmente directo. México está obsesionado con Estados Unidos, de maneras que son psicológicamente destructivas. No somos una nación independiente con identidad propia. Somos sombra perpetua de nuestro vecino del norte, definidos más por lo que no somos que por lo que somos. Todo lo que hacemos es reactivo. Nos oponemos a Estados Unidos, los imitamos, los envidiamos, los odiamos, pero nunca simplemente existimos sin referencia constante a ellos. Octavio argumentaba que esta obsesión tenía raíces históricas comprensibles. Nos robaron la mitad de nuestro territorio en 1848. Esa herida nunca sanó. Ese resentimiento nunca se resolvió. Pero en lugar de procesar ese trauma históricamente y seguir adelante, lo hemos mantenido vivo. Lo hemos convertido en parte central de nuestra identidad nacional. Ser mexicano significa, entre otras cosas, haber sido victimizado por Estados Unidos. Y esta identidad de víctima, aunque basada en hechos históricos reales, nos impide actuar como agentes con poder propio. Siempre estamos reaccionando, nunca iniciando, siempre explicando nuestros problemas como resultado de imperialismo estadounidense, en lugar de reconocer que tenemos responsabilidad sobre nuestro propio destino. Estas palabras eran peligrosas, susceptibles de ser malinterpretadas como culpando a México por problemas causados por imperialismo real. Pero Octavio anticipaba esta objeción. No estoy negando que Estados Unidos ha ejercido poder imperial sobre México y continúa haciéndolo en formas económicas y políticas. Estoy argumentando que nuestra respuesta a ese imperialismo ha sido psicológicamente poco saludable, que nos hemos definido tanto en oposición a Estados Unidos que hemos perdido capacidad de definición autónoma. Y esta dinámica sirve a intereses del poder mexicano,
porque permite a nuestras élites culpar a extranjeros por problemas que ellas mismas crean y perpetúan. El manuscrito también abordaba directamente la corrupción endémica en México, tema sobre el cual Octavio había escrito tangencialmente pero nunca con la franqueza que mostraba ahora. La corrupción en México no es aberración, es el sistema. No es desviación de cómo se supone que funcionan las cosas, es exactamente cómo funcionan las cosas. Cada institución está diseñada para permitir extracción de riqueza por quienes están en posiciones de poder. La mordida no es problema que necesita ser eliminado, es mecanismo fundamental mediante el cual opera el Estado mexicano. Octavio identificaba raíces coloniales de esta corrupción sistémica. España nunca estableció en México instituciones diseñadas para el bien común. Estableció sistema de extracción donde funcionarios venían temporalmente a enriquecerse antes de regresar a la península. La independencia no cambió esto fundamentalmente, simplemente reemplazó funcionarios peninsulares con criollos que operaban según la misma lógica. Y cada régimen desde entonces ha reproducido este patrón. El Estado mexicano no existe para servir al pueblo mexicano, existe para enriquecer a quienes lo controlan. Todo lo demás es teatro. Estas afirmaciones eran tan radicales que cuando fragmentos comenzaron a circular, muchos académicos inicialmente dudaban de su autenticidad. Realmente Octavio Paz, quien había recibido honores del gobierno mexicano, quien había servido como diplomático, ¿podría haber escrito algo tan fundamentalmente destructivo de la legitimidad del Estado mexicano? Pero análisis grafológicos y testimonios de María José Tramini confirmaron la autenticidad. Estas eran realmente las palabras de Octavio, su evaluación final sin censura del país, al que había dedicado toda su vida a entender. El manuscrito también contenía reflexiones sobre la religión y la Iglesia Católica en México, que eran igualmente incendiarias. El catolicismo mexicano es sincretismo, extraño que combina elementos indígenas con imposición colonial, creando forma de religiosidad que es simultáneamente profundamente sentida y profundamente contradictoria. Adoramos a la Virgen de Guadalupe, figura que representa fusión de la Tonantzin azteca con María católica, pero no reconocemos conscientemente este sincretismo. Pretendemos que nuestra religión es puramente católica, negando sus elementos indígenas, reproduciendo así en el ámbito religioso la misma negación de nuestras raíces que caracteriza la cultura mexicana en general. Octavio argumentaba que esta religiosidad había tenido efectos políticos profundos. El catolicismo nos enseñó a aceptar sufrimiento como inevitable, como prueba divina, como camino hacia salvación en el más allá. Esta enseñanza ha sido extraordinariamente útil para élites que explotan al pueblo. Si los pobres aceptan su pobreza como voluntad de Dios, como oportunidad de ganarse el cielo mediante paciencia, no se rebelan contra injusticia terrenal. Y la Iglesia, con excepciones notables de curas de base comprometidos con teología de la liberación, ha sido en gran medida cómplice de esta función de control social. Ha predicado resignación en lugar de resistencia, obediencia en lugar de justicia. Estas críticas de la religión eran especialmente atrevidas considerando que Octavio había mantenido relaciones complejas con la espiritualidad toda su vida. No era simplemente ateo materialista, había explorado budismo, había mostrado interés en misticismo, había reconocido dimensiones espirituales de la experiencia humana, pero distinguía entre espiritualidad auténtica y religión institucionalizada, que servía funciones de control social. Otra sección del manuscrito abordaba la educación mexicana, tema sobre el cual Octavio tenía opiniones fuertes. El sistema educativo mexicano está diseñado para producir obediencia, no pensamiento crítico. Memorizamos fechas y nombres sin entender procesos históricos reales. Aprendemos versión mitológica de historia mexicana que celebra héroes y villanos claramente definidos, en lugar de reconocer ambigüedades y complejidades. Y la mayoría de mexicanos nunca aprenden a cuestionar autoridad, a analizar argumentos, a pensar independientemente. Esto no es accidente, es diseño deliberado de sistema que necesita población dócil que no cuestione el orden establecido. Octavio señalaba que él mismo había sido beneficiario de educación privilegiada que la mayoría de mexicanos nunca recibían. Tuve acceso a libros, a maestros excelentes, a instituciones educativas de élite. Esta educación me permitió desarrollar capacidades que luego me trajeron éxito y reconocimiento. Pero esta misma educación estaba diseñada para reproducir élites, para crear clase intelectual separada de la mayoría. La verdadera educación, la que libera y empodera,
ha sido sistemáticamente negada a la mayoría de mexicanos. Y los que hemos tenido privilegio de recibirla, tenemos responsabilidad de reconocer esta injusticia, en lugar de simplemente disfrutar de nuestros privilegios. Una de las revelaciones más sorprendentes del manuscrito era una sección titulada Mis propias complicidades, donde Octavio examinaba con honestidad brutal su propio papel en perpetuar estructuras que criticaba. He vivido vida contradictoria, escribía. He denunciado desigualdad mientras disfrutaba de privilegios de clase. He criticado autoritarismo mientras servía como diplomático para régimen autoritario. He hablado de solidaridad con los pobres mientras vivía en barrios exclusivos, rodeado de personas de mi propia clase. No puedo pretender estar fuera de los sistemas que critico. Estoy profundamente implicado en ellos. Esta autocrítica era notable porque intelectuales rara vez reconocen tan directamente sus propias contradicciones. Octavio continuaba. La tentación es justificar estas contradicciones diciéndome que mi trabajo intelectual compensa mis complicidades personales, que mis palabras son mi contribución real independientemente de cómo vivo. Pero esto es autoengaño. La verdad es que he sido parte del problema tanto como de la solución. He aceptado honores de gobierno corrupto. He cenado con funcionarios cuyas manos están manchadas de sangre de Tlatelolco. He mantenido amistades con personas que han perpetuado injusticias que denuncio en abstracto. Octavio reflexionaba sobre por qué había hecho estas concesiones. Parte es simple debilidad humana, deseo de ser aceptado, de tener acceso a círculos de poder. Parte es cálculo de que podía hacer más bien manteniendo estas conexiones, que aislamiento completo me volvería irrelevante. Pero honestamente, no sé si estas justificaciones son válidas o simplemente racionalizaciones convenientes. Lo que sé es que morir sin reconocer estas contradicciones sería cobardía final. Si este manuscrito sirve para algo, espero que sea para recordar a futuros intelectuales que pureza ideológica es imposible, pero honestidad sobre propias complicidades es obligatoria. El manuscrito también contenía análisis extenso de lo que Octavio llamaba la tragedia del mestizaje. Durante su vida pública, había escrito sobre mestizaje generalmente en términos positivos, como síntesis creativa que definía identidad mexicana. Pero en el manuscrito perdido era más crítico. Hemos usado mestizaje como mito unificador, como manera de negar conflictos raciales que realmente existen. Decimos, somos todos mestizos, como si esto resolviera problemas de racismo y discriminación. Pero en realidad, mestizaje como ideología ha funcionado para negar identidad y derechos de pueblos indígenas que no quieren ser asimilados en identidad mestiza. Ha sido herramienta de colonialismo interno. Octavio argumentaba que México necesitaba reconocer pluralidad racial y cultural en lugar de imponer uniformidad mestiza. Un México verdaderamente justo sería uno donde pueblos indígenas pudieran mantener sus identidades, lenguas, formas de vida, sin ser presionados a convertirse en mestizos. Sería uno donde afromexicanos, cuya presencia hemos negado históricamente, fueran reconocidos como parte fundamental de la nación. Sería uno donde mestizaje fuera una opción, no imposición, donde personas pudieran elegir identidades múltiples o rechazar categorías raciales completamente. Pero esto requeriría desmantelar ideología de mestizaje que ha sido central a construcción nacional mexicana. Requeriría admitir que la nación mexicana como la hemos imaginado es ficción, que ha servido a algunos mientras oprimía a otros. Estas ideas eran radicales en contexto de años 90 cuando Octavio las escribía, pero anticipaban debates que se volverían centrales en México en las décadas siguientes. El levantamiento zapatista de 1994 había comenzado a articular estas críticas de mestizaje y a demandar reconocimiento de autonomía indígena. Octavio, escribiendo su manuscrito durante este periodo, claramente estaba influenciado por estos desarrollos. Otra sección polémica abordaba la cuestión de identidad nacional en era de globalización. Octavio observaba que jóvenes mexicanos cada vez más se identificaban con culturas globales, especialmente estadounidense, más que con tradiciones mexicanas. Veo jóvenes en Ciudad de México que hablan Spanglish, que escuchan música estadounidense, que consumen cultura visual de Hollywood, que aspiran a estilos de vida norteamericanos. Y la reacción de mi generación ha sido típicamente lamentarse de pérdida de identidad mexicana, de invasión cultural, de colonialismo cultural. Pero esta reacción pierde el punto. Octavio argumentaba que la identidad nacional mexicana
que se lamentaba perder, era en sí misma construcción relativamente reciente y artificial. La auténtica cultura mexicana que supuestamente estamos perdiendo fue inventada en gran parte por Estado postrevolucionario. Las chinas poblas, los mariachis, las charreadas, toda la iconografía de mexicanidad que ahora consideramos tradicional fue promovida deliberadamente por gobierno como parte de proyecto de construcción nacional. Antes de eso, México era colección de culturas regionales muy diversas. La identidad nacional unificada siempre fue ficción, útil quizás, pero ficción al fin. Por tanto, argumentaba Octavio, resistir globalización en nombre de preservar identidad nacional era proyecto problemático. No estoy defendiendo globalización neoliberal, que está destruyendo economías locales y imponiendo homogeneidad cultural. Pero sí estoy diciendo que identidades nacionales no son sagradas, que culturas siempre han sido híbridas y cambiantes, que defender pureza cultural es proyecto reaccionario y finalmente fútil. En lugar de lamentar pérdida de identidad nacional, deberíamos preguntarnos qué formas de vida comunitaria, qué valores, qué prácticas vale la pena preservar independientemente de si son auténticamente mexicanas o no. El manuscrito también contenía sección sobre literatura y responsabilidad del escritor, que revelaba tensiones que Octavio había vivido toda su vida. He oscilado entre dos posiciones sobre papel del escritor. A veces he creído que literatura debe ser autónoma, que arte no debe ser reducido a mensaje político o moral, que belleza y complejidad estética son valores en sí mismos. Otras veces he sentido que escritor en país como México, con tanta injusticia y sufrimiento, no puede refugiarse en esteticismo, que tiene obligación de usar su voz para denunciar y resistir opresión. Octavio admitía que nunca había resuelto completamente esta tensión. Quizás ambas posiciones tienen verdad. Quizás literatura puede ser simultáneamente autónoma y comprometida, bella y ética. O quizás esta tensión es irresoluble, y escritores simplemente tenemos que vivir con ella, haciendo elecciones caso por caso, sin pretender tener teoría coherente que resuelve todos los dilemas. Lo que sí creo es que escritores no pueden ser indiferentes al mundo en que viven. Incluso si elegimos escribir sobre temas aparentemente alejados de política, esa elección en sí misma es política, tiene consecuencias. Una de las secciones más personales y conmovedoras del manuscrito trataba sobre el envejecimiento y la mortalidad. Octavio escribía con una franqueza desgarradora sobre su experiencia de volverse viejo en un país obsesionado con la juventud. México es cultura que venera muerte en abstracto, con nuestro Día de Muertos y nuestras calaveras decorativas, pero que tiene terror de la vejez y la mortalidad reales. Los viejos somos invisibles, irrelevantes, molestos. Representamos lo que todos temen convertirse. Y yo, que dediqué vida a las palabras, siento cada vez más que mis palabras ya no importan, que pertenezco a época que está terminando, que jóvenes tienen razón en ignorarme porque no tengo nada que ofrecerles. Esta vulnerabilidad era sorprendente viniendo de alguien de estatura de Octavio. Continuaba. Hay soledad particular en envejecer como intelectual público. He pasado décadas participando en debates, respondiendo a críticos, articulando ideas. Pero ahora siento conversación moviéndose sin mí. Los temas que me apasionaban ya no parecen relevantes. El lenguaje en que pienso ya no es el lenguaje en que piensa la generación joven. No estoy diciendo que ellos tienen razón y yo estoy equivocado. O viceversa. Estoy diciendo que hay brecha generacional que es real y dolorosa, y que mi época está terminando. Pero Octavio resistía la tentación de amargura. Sería fácil convertirme en viejo resentido que lamenta que mundo ya no es como solía ser, que jóvenes no aprecian sabiduría de los viejos, que todo está empeorando. Pero esto sería deshonesto. El mundo cambia. Las generaciones nuevas enfrentan problemas diferentes con herramientas diferentes. Mi responsabilidad no es exigir que me escuchen, sino ofrecer lo que he aprendido con humildad, reconociendo que puede ser irrelevante o necesitar traducción para ser útil en nuevo contexto. Y luego, debo tener gracia de retirarme, de dejar espacio para voces nuevas. El manuscrito también abordaba algo que Octavio raramente había discutido públicamente, su relación con su propia obra literaria. Hay extrañeza en haber producido corpus de trabajo que ahora existe independientemente de mí, escribía. Jóvenes leen El laberinto de la soledad o Piedra de Sol y tienen interpretaciones que nunca imaginé, que a veces contradice lo que pensaba que estaba diciendo. Y me doy cuenta de que ya no soy dueño de estas obras.
pertenecen a lectores que las usan para sus propios propósitos. Esta reflexión lo llevaba a pensamiento inquietante. ¿Qué significa ser Octavio Paz? ¿Soy la persona que escribió esas obras o soy persona diferente que ahora apenas reconoce al joven que las escribió? Hay discontinuidad extraña entre mi yo presente y mis yoes pasados que produjeron trabajo por el cual soy conocido. Y me pregunto si toda identidad es ficción, si Octavio Paz es simplemente nombre adjunto a colección de textos y no persona coherente que persiste a través del tiempo. El manuscrito también contenía sección sobre muerte, que era meditación filosófica, pero también intensamente personal. México tiene relación paradójica con muerte. La celebramos, nos burlamos de ella, la hacemos familiar mediante nuestro Día de Muertos. Pero esta familiaridad es en realidad mecanismo de defensa, manera de domesticar algo que nos aterroriza. La verdad es que mexicanos tenemos tanto miedo de muerte como cualquier otra cultura, quizás más porque muerte violenta es tan común en nuestra historia y nuestro presente. Octavio reflexionaba sobre su propia muerte inminente. Sé que no tengo mucho tiempo. Mi cuerpo me lo dice de maneras que no puedo ignorar. Y enfrento esto con emociones contradictorias. Hay miedo, por supuesto. Miedo de dolor, de degradación, de pérdida de control. Pero también hay algo como alivio. He vivido vida larga y completa. He hecho trabajo que considero significativo. Estoy cansado. La idea de descanso final no es completamente desagradable. Pero lo que realmente le preocupaba no era su propia muerte, sino el estado en que dejaría a México. Moriré sabiendo que México sigue atrapado en muchos de los mismos problemas que identifiqué hace décadas. Moriré sin ver transformación que soñé, sin saber si alguna vez ocurrirá. Esto es fuente de dolor profundo, no por vanidad de querer ver mis ideas vindicadas, sino porque amo este país desesperadamente a pesar de todas sus fallas, y me duele dejarlo en tal estado de crisis. El manuscrito incluía también análisis de lo que Octavio veía como futuro probable de México. Veo dos posibilidades. Una es que México continúe su espiral descendente, que violencia se intensifique, que instituciones colapsen, que país se fragmente en regiones controladas por carteles y señores de la guerra, que el Estado-nación mexicano como lo conocemos deje de existir en cualquier sentido significativo. Esta es visión apocalíptica, pero no completamente implausible dado lo que veo sucediendo. La segunda posibilidad era más esperanzadora, pero requería transformación fundamental. La alternativa es que México finalmente confronte sus traumas históricos, que haya algo como Comisión de Verdad y Reconciliación, que reconozca violencias pasadas y presentes, que construyamos nuevas instituciones basadas en justicia real en lugar de simulacro de democracia que tenemos ahora. Esto requeriría humildad nacional, disposición a dejar atrás mitos confortantes y enfrentar verdades dolorosas. No sé si somos capaces de esto como nación, pero si no lo hacemos, temo que la primera opción sea inevitable. Octavio también escribía sobre lo que llamaba la pregunta indígena, reconociendo que este era problema que México nunca había resuelto. Los pueblos indígenas son prueba viviente de la mentira fundacional de México, no encajan en narrativa mestiza de nación unificada. Su sola existencia cuestiona legitimidad del Estado-nación mexicano como está actualmente constituido. Y la respuesta del Estado ha sido consistente a lo largo de siglos: asimilación forzada cuando es posible, represión violenta cuando la asimilación falla, e invisibilidad cuando ninguna de las dos opciones funciona. Pero los pueblos indígenas persisten, y en el siglo XXI están cada vez más articulando demandas no solo de justicia económica, sino de autonomía política, de derecho a gobernarse según sus propias normas y valores. El manuscrito contenía sección extensa sobre lo que Octavio llamaba el problema del intelectual orgánico. Reflexionaba sobre el concepto gramsciano y su aplicación al contexto mexicano. Gramsci hablaba de intelectuales orgánicos como aquellos que emergen de clase trabajadora y articulan sus intereses. Pero en México, la mayoría de los llamados intelectuales de izquierda, como yo, somos de clase media o alta, educados en instituciones de élite, más cómodos en universidades y cafeterías que en fábricas o campos. Hablamos en nombre de clases trabajadoras y campesinas, pero no somos de ellas, no compartimos realmente sus experiencias. Octavio se preguntaba si esto no era forma de colonialismo interno. ¿No hay algo profundamente problemático en que nosotros, los privilegiados, nos designemos como voceros de los oprimidos? ¿No reproducimos así estructuras de dominación que pretendemos combatir? Los verdaderos intelectuales orgánicos de México son líderes campesinos,
organizadores comunitarios, activistas indígenas que surgen de sus propias comunidades y articulan sus propias visiones. Pero estos intelectuales raramente reciben reconocimiento que recibimos nosotros, porque no hablan lenguaje de élites académicas, porque sus ideas no encajan en marcos teóricos que nosotros consideramos serios. Esta autocrítica lo llevaba a cuestión incómoda. Si yo y otros como yo no somos verdaderos intelectuales orgánicos de pueblos oprimidos, ¿qué somos? Somos intelectuales de nuestras propias clases, articulando intereses y ansiedades de burguesía educada. A veces estos intereses coinciden con los de clases trabajadoras, a veces no. Pero pretender que nuestros intereses son idénticos a los de los oprimidos es autoengaño. Mejor sería reconocer nuestras posiciones específicas y limitaciones que vienen con ellas y apoyar genuinos intelectuales orgánicos de movimientos populares en lugar de tratar de hablar por ellos. El manuscrito también abordaba cuestión de violencia de género, de manera que era progresiva para su tiempo. El machismo que he mencionado anteriormente no es solo actitud, es violencia sistemática contra mujeres. Feminicidios, violencia doméstica, violación, acoso. Todo esto es endémico en México en niveles que deberían avergonzarnos colectivamente. Y la respuesta de sociedad, incluyendo de hombres como yo que nos consideramos progresistas, ha sido inadecuada. Expresamos horror cuando casos particularmente atroces llegan a medios, pero no confrontamos estructuras patriarcales que hacen que esta violencia sea inevitable. Octavio admitía sus propias limitaciones. No puedo pretender entender completamente experiencia de ser mujer en México porque no la he vivido. Pero puedo escuchar a mujeres que articulan estas experiencias. Puedo reconocer que mi posición como hombre me ha dado privilegios que no gané, que no merezco, y que vienen a costo de opresión de mujeres. Y puedo usar mi plataforma como intelectual reconocido para amplificar voces de feministas mexicanas, en lugar de hablar sobre ellas como si yo fuera autoridad en sus experiencias. Una sección particularmente provocativa del manuscrito abordaba la cuestión de si México debería continuar existiendo como Estado-nación unificado. Es pregunta que casi nadie hace porque parece traición simplemente plantearla. Pero es pregunta legítima. ¿Sirve Estado-nación mexicano actual a la mayoría de los mexicanos? ¿O perpetúa estructuras de dominación donde centro controla periferia, donde Ciudad de México extrae recursos de provincias, donde gobierno federal impone políticas sobre comunidades que preferirían gobernarse a sí mismas? Octavio no abogaba necesariamente por desintegración de México, pero sí argumentaba que la pregunta debía hacerse honestamente. Quizás México necesita refundarse como federación mucho más descentralizada donde regiones y comunidades tengan autonomía real. Quizás pueblos indígenas necesitan derecho de secesión si así lo eligen. Estas ideas son consideradas radicales, incluso traidoras, pero son lógicas si realmente creemos en democracia y autodeterminación, en lugar de simplemente en unidad nacional, como valor supremo que justifica cualquier opresión. El manuscrito también contenía reflexiones sobre religiosidad popular que mostraban aprecio más profundo de lo que Octavio había expresado en sus obras publicadas. He sido crítico de Iglesia Católica como institución de poder, pero reconozco que religiosidad popular de mexicanos comunes es fenómeno diferente, más complejo y a veces más subversivo. Cuando campesinos rezan a Virgen de Guadalupe, no están necesariamente sometiéndose a autoridad de iglesia. A menudo están reclamando poder sagrado para sí mismos, estableciendo relación directa con lo divino que bypasa jerarquías eclesiásticas. Octavio veía en religiosidad popular forma de resistencia. Los santos populares no reconocidos por iglesia, las prácticas sincréticas que combinan catolicismo con tradiciones indígenas, las interpretaciones de doctrina que contradicen enseñanzas oficiales. Todo esto muestra que mexicanos comunes no son receptores pasivos de religión impuesta desde arriba. Son creadores activos de sus propias formas de espiritualidad. Y esto debería hacernos reconsiderar narrativa simplista de religión como puro opio del pueblo. Es más complicado que eso. Otra sección abordaba lo que Octavio llamaba el problema del tiempo mexicano. Reflexionaba sobre cómo México se relacionaba con su propia historia. Vivimos atrapados entre pasado y futuro, incapaces de habitar completamente el presente. Estamos obsesionados con glorioso pasado prehispánico que idealizamos, con heroica revolución que mitificamos, con edad de oro que probablemente nunca existió. Pero esta obsesión con pasado no es realmente sobre historia, es sobre evadir presente.
Y simultáneamente, estamos siempre hablando de futuro, de México que será moderno, desarrollado, justo, pero ese futuro nunca llega porque no hacemos trabajo necesario en presente para construirlo. Octavio argumentaba que México necesitaba nueva relación con temporalidad. Necesitamos habitar presente, enfrentar problemas actuales con honestidad, dejar de refugiarnos en nostalgia por pasado o esperanzas vagas de futuro. Esto requiere aceptar que no somos civilización antigua prehispánica, ni somos todavía nación moderna que aspiramos ser. Somos lo que somos ahora, con todas nuestras contradicciones y imperfecciones. Y desde esa aceptación de presente, podemos comenzar a construir futuro real en lugar de soñado. El manuscrito también incluía meditación sobre el lenguaje que revelaba preocupaciones de Octavio como poeta. Español mexicano es hermoso en su especificidad, en sus modismos que no tienen traducción exacta a otras variantes de español. Pero también es herramienta de exclusión. Lenguas indígenas están muriendo porque hemos impuesto español como única lengua de educación, gobierno, comercio. Y al perder estas lenguas, perdemos formas enteras de pensar, de relacionarnos con mundo, de organizar experiencia. Es empobrecimiento cultural masivo que estamos permitiendo que ocurra por negligencia e indiferencia. Entre las revelaciones más sorprendentes del manuscrito, había una confesión personal que Octavio nunca había hecho públicamente, sus dudas profundas sobre el valor de su propia obra poética. He escrito poesía durante más de 60 años, escribía. He ganado premios, he sido traducido a docenas de idiomas, se me considera uno de los grandes poetas del siglo XX. Pero en mis momentos de honestidad más brutal, me pregunto, ¿a quién le importa? ¿Qué diferencia hace que yo haya escrito Piedra de Sol o cualquier otro poema? En mundo de tanta injusticia y sufrimiento, ¿no es la poesía irrelevancia lujosa, entretenimiento para élites educadas que tienen tiempo de contemplar metáforas mientras millones luchan por sobrevivir? Esta duda existencial era dolorosa de leer, especialmente viniendo de alguien que había dedicado su vida al arte. No tengo respuesta satisfactoria a estas preguntas. A veces me convenzo de que poesía tiene valor intrínseco, que belleza importa, que arte del lenguaje es parte esencial de lo que nos hace humanos. Otras veces pienso que esto es simplemente racionalización, manera de justificar haber dedicado vida a actividad esencialmente egoísta de expresión personal. Muero sin resolver esta duda, y quizás no hay resolución. Quizás poetas simplemente tenemos que vivir con esta incertidumbre sobre significado de nuestro trabajo. El manuscrito también contenía sección sobre sus relaciones personales, que era inusualmente reveladora. Octavio había sido notoriamente privado sobre su vida personal durante su vida pública, pero en el manuscrito escribía con franqueza sobre sus matrimonios y relaciones. He estado casado 2 veces y he tenido otras relaciones significativas. En todas, he sido probablemente pareja difícil. Mi trabajo siempre fue prioridad. Mi necesidad de soledad para escribir a menudo significaba distancia emocional. Mi temperamento intelectual a veces me hacía insensible a necesidades emocionales de otras personas. No estoy orgulloso de esto, pero es verdad. Hablaba específicamente sobre Marie José, su segunda esposa, con quien había estado casado más de 3 décadas cuando escribía el manuscrito. Marie José ha sido paciente más allá de lo razonable con mis defectos. Ha sacrificado mucho de su propia vida para apoyar mi trabajo. Y me pregunto si esto fue justo, si yo hubiera hecho lo mismo por ella, si el genio, si es que soy uno, justifica los sacrificios que exige de quienes lo rodean. No estoy seguro de que sí. El mito del artista cuyo genio justifica egoísmo y crueldad personal es mito que probablemente necesitamos abandonar. Octavio también escribía sobre la amistad y su dificultad para mantener relaciones cercanas. He tenido muchos colegas, muchos conocidos, pero pocos amigos verdaderos. Parte es mi temperamento naturalmente solitario, parte es que he vivido tanto en mundo de ideas que a veces olvido que las personas son más que sus argumentos, que amistad requiere conexión emocional que va más allá de intercambio intelectual. He perdido amistades por desacuerdos políticos que probablemente podrían haberse navegado con más generosidad emocional. Y ahora, cerca del fin, me doy cuenta de que estas pérdidas fueron innecesarias, que rigidez intelectual no es virtud, sino debilidad. Una de las secciones finales del manuscrito abordaba la cuestión del perdón y la reconciliación. México necesita desesperadamente proceso de perdón y reconciliación.
Pero esto no puede ser perdón barato que simplemente olvida agravios sin reconocerlos. Debe ser proceso que comienza con verdad, con reconocimiento honesto de violencias que hemos infligido unos a otros a lo largo de nuestra historia. Solo después de esa verdad puede venir perdón genuino, y solo después de perdón puede venir reconciliación real. Octavio proponía idea radical. Imagino algo como Comisión de Verdad y Reconciliación Sudafricana, pero para México, un espacio donde víctimas de violencia estatal puedan testimoniar, donde perpetradores puedan confesar, donde podamos colectivamente reconocer horrores que hemos normalizado. Desde la conquista hasta Tlatelolco, hasta desaparecidos actuales, hay siglos de violencia no reconocida, de trauma no procesado. Sin confrontar esto, sin nombrarlo y lamentarlo colectivamente, seguiremos repitiendo los mismos patrones. Pero reconocía inmensamente los obstáculos. Por supuesto, esto probablemente nunca sucederá. Requeriría que élites mexicanas admitan culpabilidad, que renuncien a impunidad que han disfrutado, que arriesguen ser responsabilizadas por crímenes. Requeriría humildad nacional que no hemos demostrado. Requeriría valentía que no estoy seguro de que tengamos colectivamente. Pero si hay alguna esperanza para México, creo que está en algo como esto, en disposición finalmente de enfrentar nuestra historia honestamente, en lugar de escondernos detrás de mitos nacionales. El manuscrito también incluía reflexiones sobre muerte de la cultura impresa y ascenso de nuevas formas de comunicación. Vivo en era donde el libro está dejando de ser centro de vida intelectual. Jóvenes obtienen información de pantallas, su atención es fragmentada, su relación con texto es diferente de la mía. No estoy diciendo necesariamente que esto sea malo, pero sí es cambio fundamental. Y me pregunto qué significa para futuro de poesía, que siempre ha dependido de atención sostenida, de disposición a demorarse con palabras, de apreciación de sutilezas que requieren lectura lenta y cuidadosa. Octavio expresaba inquietud, pero también intentaba evitar nostalgia reaccionaria. Sería fácil lamentar que nadie lee poesía ya, que atención se está destruyendo, que estamos entrando en era de barbarie cultural. Pero esto sería demasiado simple. Nuevas formas de comunicación traen nuevas posibilidades tanto como nuevos problemas. Quizás hay formas de poesía digital que yo no puedo imaginar que serán tan significativas como poesía impresa ha sido. Mi limitación es que soy producto de era del libro, y no puedo ver completamente más allá de ella. Pero jóvenes poetas encontrarán sus propios caminos, sus propias formas de hacer que el lenguaje cante en nuevo contexto. En las páginas finales del manuscrito, Octavio ofrecía algo como testamento espiritual. Si pudiera decir una cosa a mexicanos del futuro, sería esto: no tengan miedo de verdad. Hemos vivido demasiado tiempo con mentiras confortantes, con mitos que nos protegen de confrontar realidades dolorosas, pero estas mentiras nos han mantenido atrapados, incapaces de transformarnos realmente. La verdad es difícil, a veces insoportable, pero es solo a través de verdad que podemos ser libres. Y libertad, con todas sus incertidumbres y responsabilidades, es mejor que esclavitud confortable de ilusiones. El manuscrito concluía con una sección titulada Lo que México podría ser, donde Octavio finalmente se permitía imaginar futuro alternativo para su país. Después de cientos de páginas de crítica, de reconocimiento de fallas, de desilusión, aquí ofrecía algo como esperanza, aunque era esperanza temida, consciente de su propia improbabilidad. México podría ser lugar donde diversidad es celebrada en lugar de reprimida, escribía. Donde pueblos indígenas gobiernan sus propias comunidades, según sus propias tradiciones sin interferencia del Estado central. Donde mestizos, afromexicanos, inmigrantes de todas partes conviven sin jerarquías raciales. Donde identidad mexicana no es imposición uniforme sino conversación continua entre culturas múltiples. Esto requeriría desmantelar Estado-nación como lo conocemos y construir algo nuevo, algo más federal, más plural, más democrático en sentido verdadero. Continuaba imaginando. México podría ser lugar donde riqueza es distribuida justamente, donde nadie vive en pobreza extrema mientras otros tienen más de lo que podrían usar en 1000 vidas. Esto no requiere utopía comunista ni igualdad perfecta. Requiere simplemente que reconozcamos que extrema desigualdad que toleramos es obscena, es injustificable, es forma de violencia. Requiere impuestos progresivos, servicios sociales universales, salarios dignos, tierra para quienes la trabajan. Nada de esto es imposible técnicamente,
solo requiere voluntad política que actualmente no existe. México podría ser lugar donde violencia no es normalizada, donde resolver conflictos mediante matanza no es opción aceptable, donde vida humana es valorada por encima de propiedad, poder o venganza. Esto requiere confrontar nuestra cultura de machismo, nuestra glorificación de violencia, nuestra indiferencia ante sufrimiento de otros. Requiere sistema de justicia que realmente funciona, que castiga crímenes independientemente de quién los comete, que protege débiles en lugar de servir a poderosos. México podría ser lugar donde memoria histórica es honesta, donde enseñamos a niños verdad compleja sobre nuestro pasado, en lugar de mitos simplificados, donde reconocemos tanto momentos de grandeza como de vergüenza en nuestra historia. Esto requiere valentía de admitir que nuestros héroes nacionales fueron humanos con fallas, que nuestras revoluciones fueron ambiguas en sus resultados, que nuestra historia no es cuento simple de buenos contra malos, sino narrativa complicada de personas imperfectas, enfrentando situaciones imposibles. México podría ser lugar donde intelectuales son honestos en lugar de servir a poder, donde decimos verdades incómodas incluso cuando nos cuesta, donde nuestro trabajo sirve a pueblo en lugar de a nuestras propias carreras. Esto requiere que abandonemos pretensión de neutralidad, que reconozcamos que todo conocimiento es situado, que admitamos nuestros sesgos en lugar de ocultarlos detrás del lenguaje académico aparentemente objetivo. Pero después de estas visiones esperanzadoras, Octavio añadía nota de realismo brutal. Sin embargo, debo ser honesto, no creo que México que imagino se realizará, al menos no en futuro previsible. Las fuerzas que perpetúan injusticia actual son demasiado poderosas, demasiado arraigadas. Élites mexicanas no renunciarán a sus privilegios voluntariamente. Estructuras de corrupción y violencia son demasiado profundas para ser reformadas. Necesitarían ser desmanteladas completamente y reconstruidas. Y no veo cómo esto podría suceder sin nivel de movilización popular, que actualmente no existe. Esta honestidad devastadora continuaba. Entonces, ¿para qué imaginar alternativas si no creo que se realizarán? Porque incluso utopías imposibles tienen valor. Nos dan estándares contra los cuales medir realidad actual. Nos recuerdan que nuestras circunstancias actuales no son inevitables, que fueron producidas por decisiones humanas y podrían ser transformadas por decisiones diferentes. Y quizás, solo quizás, inspirarán a alguien en generación futura a intentar lo que mi generación no logró. En las últimas páginas del manuscrito, Octavio se dirigía directamente a los lectores futuros que eventualmente abrirían este documento. A ustedes que leen esto, en 2025 o después, espero que México que conocen sea mejor que el que yo dejo. Espero que algunas de las injusticias que señalo hayan sido resueltas, que algo del sufrimiento que describo haya terminado. Pero si México que conocen no es fundamentalmente diferente del mío, si siguen atrapados en los mismos ciclos de violencia y corrupción, entonces mi último mensaje es este: no se rindan. Es tentador caer en desesperación, en cinismo, en creencia de que nada puede cambiar. Yo mismo he sentido esta tentación muchas veces, pero rendirse es complicidad. Incluso si transformación fundamental parece imposible, luchas pequeñas todavía importan. Cada acto de resistencia, cada momento de solidaridad, cada negativa a normalizar injusticia, todo esto importa. Quizás no cambiaremos México en nuestras vidas, pero contribuimos a corrientes subterráneas que eventualmente, quizás después de generaciones, podrían resultar en transformación real. Octavio concluía con palabras que eran simultáneamente lamento y bendición. He amado a México con pasión que ha sido fuente tanto de alegría como de dolor. Es amor complicado, como todos los amores reales, lleno de ambivalencia, frustración, a veces rabia. Pero es amor genuino. Y al morir, mi esperanza final es que este amor, expresado a través de palabras que he escrito durante toda mi vida, pueda de alguna manera contribuir, por pequeña que sea la contribución, a México más justo, más libre, más humano. Si estas palabras sirven para eso, entonces mi vida tuvo significado. Si no, al menos lo intenté. Y a veces, el intento es todo lo que podemos ofrecer. El manuscrito terminaba con fecha: Coyoacán, diciembre de 1997, apenas 4 meses antes de la muerte de Octavio. Eran sus últimas palabras escritas sobre México, su testamento final, su intento de decir lo que nunca había podido decir completamente en vida.
Cuando fragmentos del manuscrito comenzaron a circular en 2020, generaron controversia predecible. Admiradores de Octavio se dividieron entre aquellos que celebraban su honestidad final y aquellos que sentían que había traicionado su legado con críticas tan severas de México. Nacionalistas lo acusaban de antipatriótico, de dar munición a enemigos de México. Izquierdistas lo criticaban por no haber sido suficientemente radical durante su vida, por haber esperado hasta después de su muerte para decir estas verdades. Pero había también reconocimiento creciente de que el manuscrito era documento extraordinario, quizás la reflexión más honesta, jamás producida por intelectual mexicano mayor sobre su propio país. Era texto que obligaba a confrontar verdades incómodas, que no permitía refugio en mitos confortantes, que exigía que México finalmente se viera a sí mismo con claridad brutal. En 2023, 2 años antes de la fecha establecida para apertura oficial del manuscrito completo, la familia de Octavio y los albaceas de su patrimonio literario anunciaron que debido a filtraciones extensivas que habían hecho imposible mantener el documento sellado, publicarían versión completa y autorizada. La publicación fue evento cultural mayor, debatido en programas de televisión, analizado en universidades, discutido en mesas familiares por todo México. El país que Octavio describía en el manuscrito era reconocible para mexicanos de 2023. Muchos de los problemas que identificaba no solo persistían, sino que se habían intensificado. La violencia era peor que nunca. La desigualdad seguía siendo obscena. Las promesas de transformación política habían resultado en gran medida vacías. Y esto hacía que las palabras de Octavio fueran simultáneamente proféticas y desgarradoras. Pero el manuscrito también inspiró. Mostró que era posible amar a México mientras criticándolo severamente, que patriotismo real significaba exigir que país esté a la altura de sus mejores posibilidades, en lugar de aceptar complacentemente sus peores realidades. Y ofreció algo que México necesitaba desesperadamente: honestidad, claridad, negativa a aceptar mentiras confortantes. El legado final de Octavio Paz resultó ser no solo su poesía brillante ni sus ensayos influyentes, sino este manuscrito perdido que finalmente decía lo que México necesitaba escuchar, pero que raramente se atrevía a decirse: que el país estaba construido sobre mentiras, que estas mentiras estaban matándolo, y que solo verdad brutal y completa podía ofrecer camino hacia transformación real. México, carta a un país que nunca existió. El título resultó ser profundamente apropiado. Octavio había pasado su vida escribiendo sobre México, tratando de entenderlo, de explicarlo a sí mismo y al mundo. Pero al final, se dio cuenta de que el México que había estado describiendo era en gran medida ficción, construcción imaginaria que ocultaba tanto como revelaba. Y en este manuscrito final, intentó finalmente escribir sobre México real, no el país de mitos nacionales, sino el país de violencia cotidiana, de injusticia normalizada, de sueños constantemente diferidos. Era regalo amargo pero necesario que Octavio dejaba a su país. El espejo que México había evitado mirar, la verdad que había rechazado escuchar, la historia que necesitaba contar sobre sí mismo si alguna vez iba a transformarse. Y en ese regalo estaba amor más profundo. No el amor que acepta todo sin crítica, sino el amor que exige que el amado sea mejor de lo que es, que alcance su potencial en lugar de conformarse con mediocridad perpetua. Octavio Paz murió en 1998. Pero sus últimas palabras, selladas durante más de 2 décadas, finalmente hablaron. Y lo que dijeron cambió cómo México se entendía a sí mismo, obligando a conversación nacional sobre verdad, memoria, justicia y posibilidad de transformación. Era legado más grande que cualquier premio, más importante que cualquier reconocimiento oficial. Era verdad dicha con amor, con esperanza desesperada de que México pudiera finalmente escuchar.